Unidad didáctica 8. Guarniciones y elementos de decoración. ¿Qué aprenderemos en esta unidad? Estudiaremos o aprenderemos las guarniciones en la cocina actual, guarniciones basadas en un ingrediente principal, guarniciones clásicas con nombre propio y nuevos ingredientes y nuevas técnicas. Bien, la guarnición es el alimento conjunto de alimentos que acompaña el constituyente básico de un plato. Las guarniciones pueden o bien complementar el sabor de un plato, mejorar su presentación o equilibrar el aporte nutricional. Consideraciones que priman en la elaboración de una guarnición. Debe maridar con el ingrediente básico del plato. Este maridaje puede ser de contraste o puede ser de armonía. Esto quiere decir, de contraste es cuando estamos poniendo una guarnición que es completamente diferente al elemento principal del plato o muy diferente. Eso podría ser, por ejemplo, una elaboración que fuese salada y la guarnición fuese dulce, o un elemento que fuese, el elemento principal fuese muy picante y la guarnición fuese muy ácida y refrescante para contrarrestar. O puede ser también un maridaje de armonía, ¿vale? En donde la guarnición un poco complementa y hace mucha referencia o va muy ligada a lo que sería el ingrediente principal, ¿vale? Entonces podemos encontrar eso, o un contraste para que haya un choque, que también puede ser todo al final es una armonía en el plato, pero que haya una diferencia de contraste, o bien que sea, por decirlo de alguna manera, un poco más suave y que sea más lineal al ingrediente principal. Ha de estar equilibrada con el contenido del plato, ¿vale? Dándole sentido al concepto de ración y sin sobrecargarlo en exceso. Esto quiere decir, por ejemplo, que no podemos poner una guarnición mucho más grande que el plato, que el elemento principal. Obviamente el elemento principal es lo principal y la guarnición es como para acompañar. Debe constituir a la estética en la presentación de platos, ¿vale? La guarnición nos ofrece muchísimas posibilidades. Podemos presentar guarniciones con diferentes ingredientes, flores, crujientes, salsas, diferentes texturas y tal, y nos aporta, pues está claro, un colorido o un amplio, un abanico muy grande de ingredientes, y eso pues nos ayuda mucho a la presentación. Compensará el aporte nutricional del plato. Esto quiere decir que hay que, por ejemplo, en un plato donde haya mucha proteína, pues habrá que complementarlo, por ejemplo, con hidratos de carbono o con verduras, ¿vale? El concepto es que el plato en sí debe ser completo nutricionalmente, Aquí hay que destacar que muchas veces en los restaurantes de degustación el concepto este no está tan rebuscado, ¿no? Se busca un poco más el sabor, el encuentro o la experiencia de texturas y sabor, y el aporte nutricional pues está un poco en segundo plano, porque a este tipo de restaurantes se va sobre todo a disfrutar y a conocer nuevas técnicas, texturas, platos, ingredientes y tal, ¿vale? Y obviamente es una experiencia muy grande, y si miráramos seguramente el aporte nutricional, bueno, eso seguro, pues nos pasaríamos tanto de cantidad como de calorías y de todo, pero bueno, es otro concepto. Que un poco el aporte nutricional sería pues en una ración o en un menú de día a día, donde la gente va a comer habitualmente, y sí que tenemos que mirar este aspecto. Importante, todos los ingredientes que existen en el plato deben ser comestibles, ¿vale? Eso quiere decir que no podemos poner ninguna cosa por ahí pues que sea pues obviamente un riesgo para la salud o un riesgo físico, y que todo se pueda comer, Lo importante es que el resultado, así como las técnicas culinarias utilizadas, respondan a estos principios, básicamente.
Vale, guarniciones, la clasificación se puede clasificar por diferentes criterios, ¿vale? Por el número de ingredientes, guarniciones simples, pues un filete con patatas, ¿vale? Guarniciones compuestas, pues un filete con patatas, verduras y arroz, por decir algo. Según el ingrediente principal, ¿vale? Pues de patatas, de arroz, de legumbres, de lo que sea. Según el plato al que acompañan, ¿vale? Y según la forma de elaboración y su aplicación en el plato, ¿vale? Guarniciones que se cocinan independientes o guarniciones que derivan de la propia elaboración, como podría ser pues, en el tema de los estofados, la bresa y todo esto. Vale, guarniciones basadas en un ingrediente principal. Están formadas por patatas, hortalizas, legumbres, arroz, setas, pastas, harinas o cualquier ingrediente que sea, ¿eh? Suelen dominarse por el nombre del ingrediente utilizado y la técnica de cocción, pues patatas al vapor o patatas fritas, patatas risoladas, patatas chateau, o la que sea, ¿eh? Son guarniciones independientes que se elaboran normalmente por separado y sirven para acompañar gran diversidad de platos, ¿vale? Aunque en algunas también pues, se puede elaborar junto con el plato. Ahora se me ocurre, por ejemplo, pues elaborar un pescado con unas patatas panaderas, unas patatas a lo pobre, pues muchas veces también eh, se cocinan juntas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, aunque no sería el mismo concepto de cocinar juntos, por ejemplo, pues, no sé, unas verduras en una carne estofada, ¿vale? Pero bueno, también se cocina todo junto. Vale, guarniciones basadas en un ingrediente principal, ¿vale? Pues bueno, ahora estudiaremos un poquito todos los ingredientes así básicos que constituyen las guarniciones principales y una de las más habituales es las patatas, ¿vale? Es una de las más utilizadas tradicionalmente y una de las aplicaciones más importantes. A ello se debe que queda muy bien con todo, ¿vale? Marida muy bien con todo tipo de platos, tiene un sabor bastante dulce y normalmente a la gente pues le suele gustar las patatas, una técnica u otra, pero difícilmente a una persona no le gustan las patatas y es muy versátil, ¿vale? Debido a que se pueden hacer de tantísimas formas, pues puede acompañar también multitud de platos, ¿vale? Porque tienen unas aplicaciones técnicas, ¿no? De técnicas culinarias, pues muy amplias, ¿sí? Se puede hacer de muchísimas maneras y de cualquier técnica que podamos hacer el ingrediente principal, ¿eh? También muy importante las texturas que se obtienen, también muy interesantes, desde blanditas, gelatinosas, texturas de crujientes, ¿vale? Y también pues admite multitud de cortes y de ahí pues que tengamos cortes como la paja, española, cerilla, puente nuevo, bastón, chips o bueno, cualquier corte que queramos aplicar, incluso los torneados también, ¿vale? Y dan, pues bueno, es un elemento muy visual, aporta muchas texturas, un sabor muy bueno y realmente es muy utilizado, ¿eh? Vale, patatas cocidas en poca grasa, ¿eh? El procedimiento es sencillo, se cortan las patatas en la forma y volumen deseado y se cocinan en grasa con la técnica pues, elegida, ¿vale? Por ejemplo, patatas fritas, si cogeremos de tamaño así, que no son muy grandes, pues se pueden freír directamente en aceite bien caliente, pues a 180, 190 grados, ¿vale? Patatas confitadas, ¿vale? Se cuecen a temperatura baja y después nuevamente, si son confitadas tal cual, pues ya se dejarían así, ¿vale? Confitadas quiere decir aceite a una temperatura por debajo de fritura, ¿vale? Pues puede ser a 80, 90, 120, dependiendo un poquito. En principio, el concepto confitado, las patatas no deberían de coger demasiado color, ¿vale? Pero bueno, muchas veces vemos en los restaurantes que ponen confitadas y sí que cogen bastante color, ¿eh? Pero bueno, en principio no deberían tener mucho color. Patatas confitadas y luego fritas son, por ejemplo, para cortes de patatas muy grandes, como sería, por ejemplo, el puente nuevo, que debido a la cantidad o a la ración de patata, la patata como es tan grande, la dimensión de la patata, pues normalmente se confitan para que el interior quede tierno y se reblandezca un poquito todo, por decirlo de alguna manera, y después se le da un golpe de freidora a temperatura fuerte, 180-190, para que quede bien crujiente
por la parte exterior, ¿vale? Patatas risoladas, una vez hervidas, aquí pues muchas veces van torneadas también, como por ejemplo las patatas chateau, ¿vale? Se saltean en grasa para dorarlas, ¿vale? La grasa normalmente es mantequilla clarificada o muchas veces mezcla de mantequilla y aceite, más o menos a la misma proporción, porque así el aceite le ayuda a que la mantequilla no se queme tan pronto, porque la mantequilla tiene un punto de fusión bastante bajo, ¿eh? Son doradas con una costra muy sabrosa y blandas por dentro, ¿vale? Como han estado hervidas por dentro, pues bueno, una vez se adquiere la textura ya más o menos blandita, después pues solo faltaría risolarlas, que es pues tostarlas por fuera con la grasa, la mantequilla, lo que sea. Vale, patatas asadas, son normalmente pues patatas que se hacen mediante la técnica de cocción, ya lo dice el nombre, ¿no? Asadas. Se cuecen en un horno o una fuente seca de calor y normalmente se requieren cortes grandes o patatas enteras, partidas por la mitad, muchas veces también así como en forma de rejilla, ¿vale? Se pueden cocinar con piel o sin piel, dependiendo un poquito después también cómo sea el segundo sistema de cocción, ¿vale? Por ejemplo, se me ocurre ahora unas patatas marcadas a la brasa, pues a veces pues, las podríamos cocer enteras, ¿vale? En agua hirviendo. Una vez ya que estén más o menos al dente, se parten por la mitad, con piel, que no sé si lo he dicho. Y después, por ejemplo, pues la pondremos a la parrilla un par de minutos por cada lado para darle ese último toque a brasa, ¿vale? O a parrilla. Bueno, patatas al horno, ¿vale? Se abren por la mitad o se marcan con un cuchillo, normalmente se hacen así, se cincelan un poquito para que entre más rápido el calor. Sazonan, se engrasan y se cuecen hasta que queden tiernas y doradas. A la brasa o al caliu, ¿vale? El caliu es al rescoldo de las brasas, y se cuecen enteras en brasas incandescentes que ya no estén, más bien que no estén súper calientes, ¿vale? Que estén un poquito ya bajando de intensidad, porque si no el calor es muy abrasivo. Y se alinea después con sal, pimienta y oli, aceite o lo que sea. Normalmente para proteger un poco la piel de la patata se suelen enrollar con un poco de papel de aluminio y así un poco pues hace un poco el efecto papillot y también el calor directamente de las brasas no quema o no tuesta demasiado la patata y su piel, ¿vale? Patatas boulanger se cuecen junto con piezas de carne o pescado, ¿vale? Y son las que se impregnan un poco con los jugos, las grasas del ingrediente principal, ¿vale? Patatas fondant, son unas patatas que se cortan normalmente así con forma de timbal, pues cogeríamos una patata entera y con un cortapastas cortaríamos un timbal, ¿vale? Lo haríamos plano de arriba y de abajo y primero los coceríamos en un líquido, ¿vale? Y después lo coceríamos en grasa, ¿vale? Para después meterlo directamente al horno y acabarlo al horno, ¿vale? Son un poco parecidas a las que hemos dicho anteriormente, un poco las risoladas, pero bueno, el tamaño es diferente y se acaban en el horno, ¿vale? También quedan así, eh, ¿cómo se llama? Risoladas por encima, risolar no sería la palabra, sería glaseadas por encima, ¿no? Vale, patatas cocidas con agua por inmersión, ¿vale? Pues serían patatas cocidas en agua simplemente, agua pues un 20-30% perdón, agua con sal, ¿vale? Con 20 gramos por litro más o menos, y nada, pues sería hervirlas simplemente y ya está. Aquí hay algún tipo de patata así un poco más habitual, más pequeñita, de diferentes variedades, como por ejemplo la papa bonita, que serían pues para hacer las papas arrugas, ¿vale? Estas sí que se hierven con mucha más cantidad de sal gruesa, y se dejan como reducir la sal, perdón, el agua, y después se añade sal, ¿vale? Para que la sal también seque toda la piel, se cubre con un trapito y quedan así, la parte de fuera quedan arrugas, ¿vale? Pero ya digo que son patatas especiales, en Canarias pues hay muchísimas variedades y son de un tamaño mucho menor, ¿vale? Patatas a la inglesa, peladas y torneadas y hervidas con agua abundante y sal, ¿vale? Patatas al vapor también, pues son en dados o torneadas, quedan un poquito más secas, pero bueno, esto
lo pone aquí, pero realmente es dependiendo un poquito la variedad, ¿eh? Yo no lo hubiera puesto, no tienen por qué quedar más secas, ¿eh? Vale, purés de patatas también, tenemos los purés de patatas. Sabes que la patata es un tubérculo que da muchísima textura y pues bueno, es muy habitual hacer purés, ¿vale? Más famosos pues el puré Parmentier, es cremoso, ¿vale? Siempre los purés pues se hierven pues o con agua hirviendo o la patata pelada y en al vapor, ¿vale? Y una vez hervido se pasa la patata por un pasapuré, ¿vale? Que le da pues textura un poco más fina. Es cremoso y se enriquece una vez la patata ya, pues se enriquece con mantequilla, leche, nata y yemas de huevo, ¿vale? Y luego pues sal y pimienta blanca. Otro tipo de puré también bastante clásico, el puré duquesa, ¿vale? Es compacto, es un poco más compacto que el anterior, que es un poco más sedoso, más fluido, ¿eh? Y se añade también mantequilla, yemas de huevo y este puede ir glaseado, ¿vale? Lo habitual también es hacer formas con una forma tipo también profiterol, por decirlo de alguna manera, y después pues se glasea un poquito en el horno o la salamandra. Puré d'affin es una mezcla de puré de duquesa y pasta chus, ¿vale? También se forman bolitas con la manga y luego pues normalmente se pueden freír, ¿vale? Puré loreto es lo mismo pero con un poquito de queso rallado, se hace así pues una forma como un poquito de croissant y, y luego pues habitualmente se fríe, ¿vale? Patatas croqueta, pues bueno, también es compacto, se moldea en forma de pera croqueta y luego se empana y se enfría y se fríe, ¿vale? Para dar así también un poquito de textura más crujiente por el exterior, ¿vale? Debe ser todos esos purés que van un poquito, que después van fritos, deben ser bastante compactos, ¿eh? Porque si no después en la fritura se abren y se desparrama todo, ¿eh? Pasteles de patata, ¿vale? Tenemos diferentes pasteles de patata también bastante conocidos, que sería las patatas Ana, ¿vale? Que es un pastel de patatas, de capas de patata cortadas y mantequillas fundidas, normalmente pues así en forma como de una sartén y se cuecen al horno. Derivado de este también sería lo que serían las patatas rosti, ¿vale? Que son un tipo de patatas también originarias de Suiza, que más o menos es parecido, ¿vale? A las patatas sanas. A veces pues cambia un poquito el corte, yo habitualmente pues las hago con una mandolina, cortamos las patatas así a rodajas muy finas y luego las cortamos como juliana, ¿vale? También un poco de mantequilla en la sartén, se disponen todas las patatitas, ¿vale? Hacemos una capa no muy gruesa, tapamos y cocemos 4 o 5 minutos y luego lo cocemos le damos la vuelta con un platito, con una tapa y luego lo cocemos también por la otra parte, ¿vale? Y luego pues se sirve en el plato, se corta así como si fuera una pizza y por encima pues se puede disponer pues no sé, un poco de foie rallado, parmesano, queso mozzarella o cualquier otra cosa, ¿vale? Y un puré también bastante conocido, que es el gratén de patata o el gratén d'affinage, ¿vale? Que se intercalan capas de patata, crema de leche, nata y queso rallado, ¿vale? A veces se infusiona. Hay varias formas de hacerlo. Una forma un poco más sencilla que es cortar. Nosotros hacemos, por ejemplo, para una bandeja gastronóm de 5 kilos de patata. Entonces se pelan las patatas, se cortan todas con la mandolina muy finas, ¿vale? Y se van intercalando, se ponen la gastronón como papel sulfurizado y se van intercalando capas de patata, ¿vale? Se salpimienta una capa, se pone un poquito de crema de leche, queso rallado y otra capa de patata, ¿vale? Sazonamos o salpimentamos una capa sí, una capa no, ¿vale? Para que no quede demasiado salado y vamos así un poco interponiendo capas, ¿vale? Cuando estén todas las capas bien puestas, tapamos también con un papel sulfurizado y lo cocemos al horno más o menos 160, unos 30-40 minutos, ¿vale? Una vez hecho esto, pues nada, sacamos del horno y ponemos una gastronoma encima y con peso lo guardamos en la nevera, ¿eh? Y al día siguiente, cuando está frío, pues lo cortamos, regeneramos y tenemos un gratén muy bonito, ¿vale?
Otra forma de hacerlo un poquito más complicado es cociendo un poquito la nata, reduciéndola, aromatizándola con un poquito de especias o un poquito de cebolla también y montar parecido pero con una nata un poco más aromatizada, un poquito más rica en sabor. Creo que no lo he dicho anteriormente, pero es muy importante revisar los tipos de las variedades de patatas, ¿vale? Cada variedad de patata es muy diferente, hay que saber si son nuevas o tardías también, y cada variedad admite una técnica de cocción muy diferente. Entonces es muy importante para obtener un buen resultado eh, trabajar y conocer los diferentes tipos de patatas, ¿vale? En muchas ocasiones no hacemos demasiado caso a esto, ¿no? Compramos patatas y vamos cociendo y ya está. Y en realidad se nota mucho, ¿vale? Una elaboración muy típica también, donde se ve muchísimo, es en las bravas, ¿eh? Habitualmente vamos a un restaurante a tomar las bravas y cambia muchísimo. Y es diferenciador, ¿no? De que si una brava está buena o está menos buena o está un poco mala, ¿no? Y es muchas veces por el tipo de patata, ¿vale? Entonces hay que revisar bien y estudiar las elaboraciones en las patatas, ver las diferentes variedades y aplicar cada técnica de cocción a la variedad de patata más idónea.